señor. Mi padre nos cambió por whisky. La confesión temblorosa de aquella voz infantil hizo que el silencio cayera sobre la taberna como una losa pesada. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la mesa del rincón, donde una niña de 7 años, con los ojos húmedos y las mejillas enrojecidas, miraba fijamente al hombre que acababa de contar las monedas sobre la madera manchada de vino. Miguel, el granjero viudo, sintió que algo se desgarraba en su pecho al escuchar esas palabras. Sin apartar la mirada de los ojos suplicantes de la pequeña Lucía, deslizó lentamente el dinero hacia el centro de la mesa. El tabernero lo contó con rapidez, asintió, y el trato quedó sellado en medio del humo y los murmullos. Se incorporó despacio, su figura imponente destacando entre los borrachos y jugadores. Con un gesto firme pero suave, extendió la mano hacia la niña y luego hacia su madre, Elena, que permanecía inmóvil, paralizada por la humillación. «Vengan conmigo», murmuró con voz grave pero serena. Elena levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Por un momento pareció querer resistirse, pero la mano callosa de Miguel se posó suavemente sobre la suya, y algo en esa calma la tranquilizó más que cualquier palabra. «¿Y yo qué?», gritó Francisco desde su silla, tambaleándose con el vaso en la mano. «Son mi esposa y mi hija». Miguel se volvió hacia él y su mirada se endureció. Un padre no vende a sus hijos por alcohol. Un hombre no entrega a su mujer como si fuera ganado. Las risas nerviosas de algunos parroquianos se desvanecieron. Francisco intentó levantarse, pero la borrachera le jugó una mala pasada y volvió a caer en la silla, masculando maldiciones incomprensibles. Miguel tomó con delicadeza la mano de Lucía. La niña, asustada pero confiada, se dejó guiar. Elena, con la dignidad hecha pedazos pero sin otra opción, los siguió en silencio, ignorando las miradas curiosas y los comentarios en voz baja. Afuera, la noche castellana los recibió con su aire fresco y el cielo estrellado. El contraste con el ambiente viciado de la taberna fue inmediato. Elena respiró hondo, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que sus pulmones pudieran llenarse de aire puro. «¿Qué piensa hacer con nosotras?», preguntó Elena con voz quebrada, sosteniendo a Lucía contra su falda. Miguel se detuvo y las miró. A la luz de la luna, su rostro curtido por el sol y el viento mostraba una expresión que Elena no supo interpretar. ¿Compasión? ¿Pena? ¿Algo más? «Lo que debería hacer cualquier cristiano», respondió. «Darles un hogar donde puedan dormir sin miedo y comer sin mendigar. Los hombres no hacen eso sin esperar algo a cambio», murmuró Elena, bajando la vista. Miguel guardó silencio por un momento, como si esas palabras hubieran despertado recuerdos dolorosos en él. «Quizás sea cierto», dijo finalmente, «pero yo ya perdí todo lo que esperaba de la vida. Ahora solo busco hacer lo correcto». Lucía, que había permanecido callada, tiró suavemente de la manga de Miguel. «¿Usted es bueno, señor?», preguntó con la inocencia de quien aún no ha perdido la esperanza en los adultos. Miguel se agachó para quedar a la altura de la niña. Su voz se suavizó de una manera que sorprendió a Elena. «Voy a intentar serlo, pequeña». «¿Te parece bien?». Lucía asintió con una sonrisa tímida y por primera vez esa noche Elena sintió que tal vez, solo tal vez, habían caído en las manos correctas. El camino hacia la granja se hizo largo pero tranquilo. Miguel caminaba adelante, marcando un paso pausado para que Elena y Lucía pudieran seguirlo sin dificultad. Ninguno hablaba, pero el silencio no era incómodo. Era más bien el descanso después de una tormenta. La casa apareció entre los campos como una silueta sólida y acogedora. Era modesta, pero estaba bien cuidada. Paredes encaladas, un porche de madera con macetas que en primavera debían estar llenas de flores, y ventanas con postigos pintados de azul. Al lado, un pequeño corral, donde se escuchaba el murmullo suave de algunas gallinas dormidas, y más allá, los surcos de un huerto que prometía buenas cosechas. Esta será su casa,
dijo Miguel, empujando la puerta de madera que se abrió con un leve crujido. El interior los sorprendió. Era sencillo, pero limpio y ordenado. Una mesa robusta presidía el centro de la estancia, rodeada de sillas talladas a mano. La chimenea de piedra dominaba una de las paredes, y aunque estaba apagada, se notaba que era el corazón caliente de la casa durante los inviernos. 2 puertas conducían a lo que parecían ser los dormitorios. Elena miró a su alrededor con una mezcla de alivio y desconfianza. Era más de lo que había tenido en mucho tiempo, pero la experiencia le había enseñado a desconfiar de las aparentes bondades. «¿Y usted dónde dormirá?», preguntó con cautela. «En el cuarto del fondo», respondió Miguel, señalando hacia una puerta al final del pasillo. «Ustedes pueden quedarse aquí, cerca del fuego y de la cocina. Lucía necesita calor». Elena lo observó, buscando alguna señal de engaño en su rostro, algún gesto que delatara intenciones ocultas. Pero solo encontró cansancio y una tristeza profunda que parecía habitar permanentemente en sus ojos. Miguel encendió la chimenea con movimientos precisos y acostumbrados. Las llamas comenzaron a danzar, llenando la casa de una luz dorada y cálida que hizo que Lucía sonriera por primera vez en todo el día. «Mañana les mostraré dónde está todo», dijo Miguel. «Ahora descansen. Ha sido una noche larga». Se dirigió hacia su cuarto, pero antes de cerrar la puerta, se volvió una vez más. «Elena», su voz sonó diferente, más humana. «No tienen que temerme, ni usted ni la niña. Solo quiero que lo sepan». Y con eso desapareció tras la puerta, dejando a madre e hija solas junto al fuego que crepitaba suavemente, como una promesa de que tal vez, después de tanto frío, habían encontrado un lugar donde poder calentarse. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el rumor lejano de las campanas de algún rebaño. Elena despertó sobresaltada, por un momento sin recordar dónde estaba. La luz dorada que se filtraba por las ventanas le devolvió la memoria. Estaba en casa de Miguel, el granjero que había pagado las deudas de Francisco. Lucía seguía dormida a su lado, respirando con la tranquilidad de los niños que finalmente han encontrado un lugar seguro. Elena se incorporó con cuidado, observando la casa a la luz del día. Todo se veía aún más acogedor que la noche anterior. Los muebles de madera lustrada, las cortinas limpias, los pequeños detalles que revelaban que alguien había cuidado ese hogar con esmero. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho y el sonido suave de alguien moviéndose con discreción. Miguel ya estaba despierto. Elena se peinó como pudo y despertó suavemente a Lucía. «¿Dónde estamos, mamá?», preguntó la niña, frotándose los ojos. «En nuestra nueva casa, hija», respondió Elena, aunque las palabras le sonaron extrañas en los labios. Salieron de la habitación y encontraron a Miguel junto al fuego, preparando algo que olía delicioso. Al verlas, asintió con una sonrisa apenas perceptible. «Buenos días, espero que hayan descansado bien». «Sí, gracias», murmuró Elena, sintiéndose incómoda ante tanta cortesía. Miguel sirvió café humeante en 2 tazas de barro y leche tibia para Lucía. También había puesto sobre la mesa pan recién hecho, mantequilla y miel. «Deben tener hambre», dijo sencillamente. Lucía se acercó tímidamente a la mesa, pero sus ojos se iluminaron al ver la comida. Hacía mucho tiempo que no desayunaba algo más sustancioso que un pedazo de pan duro. «¿Puedo, mamá?», preguntó con la voz llena de esperanza. Elena asintió, y la niña se sentó con cuidado, como si temiera que todo fuera a desaparecer. Miguel la observó con ternura mientras ella untaba miel en el pan con una sonrisa de pura felicidad. «¿Y usted?», preguntó Elena. «¿No desayuna?». «Ya lo hice. Me levanto antes del alba», respondió Miguel. «Tengo que cuidar los animales y revisar los cultivos». Elena lo estudió mientras hablaba. Era un hombre de complexión fuerte, con las manos curtidas por el trabajo y el rostro marcado por el sol, pero había algo en sus modales que delataba una educación que no esperaba encontrar en un simple granjero. «¿Lleva mucho tiempo viviendo solo aquí?», se aventuró a preguntar.
La expresión de Miguel se ensombreció ligeramente. «Unos 3 años», respondió después de una pausa. Antes éramos más en esta casa». Elena no insistió, pero comprendió que había dolor en esas palabras. Todos tenían sus fantasmas, y Miguel parecía cargar con los suyos en silencio. «Si me permite preguntarle», dijo Elena con cuidado, «¿qué espera de nosotras a cambio de su hospitalidad?» Miguel la miró directamente a los ojos. «Que esta casa vuelva a sentirse como un hogar. Hace mucho que no se escuchan voces de mujer y risas de niños entre estas paredes». Las palabras fueron dichas con tanta sencillez que Elena sintió que algo se ablandaba en su corazón. Pero la desconfianza, forjada por años de decepciones, aún era más fuerte. «No sé cocinar muy bien», admitió. «Y Lucía es pequeña, no puede trabajar mucho. No importa, tengo lo necesario para vivir sin lujos. Si ustedes se sienten cómodas aquí, eso es suficiente para mí». Lucía, que había terminado su desayuno, se acercó tímidamente a Miguel. «¿Puedo ver los animales, señor?» Miguel sonrió, y por primera vez Elena vio cómo su rostro se transformaba completamente. «Por supuesto, pequeña. Pero primero debo preguntarte, ¿no les tienes miedo?» Lucía negó con la cabeza vigorosamente. «Me gustan mucho. En el pueblo había un gato que venía a visitarme. Entonces ven conmigo. Te presentaré a mis amigos». Salieron juntos hacia el corral, dejando a Elena sola en la cocina. Desde la ventana pudo ver cómo Miguel se agachaba para explicarle algo a Lucía, señalando hacia las gallinas que picoteaban en el suelo. La niña escuchaba con atención, y de vez en cuando dejaba escapar una risa cristalina que hacía sonreír al hombre. Elena sintió una punzada extraña en el pecho. Hacía mucho tiempo que no veía a su hija tan relajada y feliz. Francisco nunca había tenido paciencia con la niña. Siempre estaba demasiado borracho o demasiado amargado para prestarle atención. Decidió hacer algo útil y comenzó a limpiar la cocina, aunque descubrió que Miguel la mantenía impecable. Todo tenía su lugar, desde los platos hasta las especias. Era evidente que el hombre valoraba el orden y la limpieza. Cuando regresaron del corral, Lucía venía radiante. «¡Mamá, mamá!», gritó emocionada. «Miguel me enseñó a las gallinas, y hay una que se llama Esperanza porque pone huevos muy grandes. Y también hay un caballo que se llama Trueno». Elena no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su hija. «¿Te gustaron?» «Mucho. Miguel dice que puedo ayudarlo a darles de comer todas las mañanas». Elena miró a Miguel con gratitud. El hombre había logrado en una mañana lo que Francisco nunca había conseguido: hacer feliz a su hija. «Si no le molesta», comenzó Elena. «Para nada», la interrumpió Miguel. «La compañía me hace bien, y Lucía tiene manos delicadas, perfectas para cuidar animales pequeños». El resto del día transcurrió en una rutina extrañamente reconfortante. Miguel se dedicó a sus labores en el campo, pero de vez en cuando regresaba a casa para verificar que madre e hija estuvieran cómodas. Elena se ocupó de pequeñas tareas domésticas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía un propósito útil. Al caer la tarde, cuando Miguel regresó definitivamente de sus trabajos, encontró a Elena cosiendo junto a la ventana mientras Lucía jugaba con unos trozos de madera que había encontrado. «¿Cómo se han sentido hoy?», preguntó quitándose el sombrero. «Bien», respondió Elena con sinceridad. «Muy bien». Era cierto. Por primera vez en años había pasado un día entero sin miedo, sin tener que esconder a Lucía de los arrebatos de Francisco, sin preocuparse por dónde conseguirían la próxima comida. Esa noche, mientras cenaban a la luz de las velas, Lucía le contó a Miguel historias de su pueblo, de los amigos que había dejado atrás, de los sueños que tenía. El hombre la escuchaba con atención, haciendo preguntas que demostraban que realmente le interesaba lo que la niña tenía que decir. Elena los observaba, sintiendo cómo algo cálido comenzaba a crecer en su pecho.
Era demasiado pronto para llamarlo esperanza, pero al menos ya no era desesperación. Cuando llegó la hora de dormir, Miguel volvió a retirarse a su habitación con la misma discreción de la noche anterior. «Que descansen», murmuró desde la puerta. «Mañana será otro día bueno». Elena se quedó despierta un rato más, escuchando la respiración tranquila de Lucía y los sonidos nocturnos del campo. Por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que podría traer el mañana. Los días fueron transcurriendo con una tranquilidad que Elena no había conocido en años. La rutina se estableció de manera natural. Miguel se levantaba antes del alba para atender sus labores. Elena se ocupaba de la casa y preparaba las comidas sencillas con los ingredientes que él traía del huerto. Y Lucía los acompañaba a ambos como una pequeña sombra curiosa que llenaba la casa de risas y preguntas. Era el quinto día cuando Elena decidió aventurarse hasta el pueblo para comprar algunas cosas que hacían falta. Miguel le había dado unas monedas y le había dicho que tomara todo el tiempo que necesitara. «¿Está seguro de que no le molesta que vaya sola?», había preguntado Elena. «Para nada. Usted no es mi prisionera», había respondido él con su característica sencillez. Esta es su casa ahora. El camino al pueblo era hermoso, bordeado de álamos y campos de trigo que ondulaban con la brisa. Lucía caminaba a su lado, saltando de vez en cuando para atrapar mariposas o recogiendo flores silvestres para llevarle a Miguel. «¿Te gusta vivir con él, hija?», preguntó Elena mientras caminaban. «Mucho, mamá», respondió Lucía sin dudar. «Es bueno conmigo, me enseña cosas y nunca grita». Las palabras de la niña fueron como una punzada para Elena. Francisco gritaba constantemente, especialmente cuando bebía, que era casi siempre. Miguel, en cambio, hablaba siempre en voz baja, con paciencia, como si cada palabra fuera pensada antes de ser pronunciada. Al llegar al pueblo, Elena sintió inmediatamente las miradas. Las mujeres que estaban en la plaza se callaron cuando la vieron pasar, y los susurros comenzaron tan pronto como creían estar fuera de su alcance. «Esa es la que vive ahora con Miguel», escuchó que decía una. «Dicen que su marido la vendió por deudas», añadió otra. «Pobre mujer, y con una hija tan pequeña». Elena mantuvo la cabeza alta, pero sintió cómo se le encendían las mejillas. Entró en la tienda de comestibles donde el tendero, don Arturo, la recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, señora Elena. ¿Cómo se encuentra en la granja de Miguel?» «Muy bien, gracias», respondió Elena, sorprendida por la cordialidad del hombre. «Me alegro. Miguel es un buen hombre, aunque ha pasado por mucho dolor. Se merece tener compañía en esa casa tan grande». Elena eligió cuidadosamente las provisiones que necesitaba, consciente de que debía administrar bien el dinero que Miguel le había confiado. Cuando fue a pagar, don Arturo rechazó algunas monedas. «Miguel tiene crédito conmigo», dijo guiñándole el ojo. «Ha ayudado a mucha gente en este pueblo». De regreso a casa, Lucía iba contenta con un caramelo que don Arturo le había regalado. Elena, sin embargo, iba pensativa. Era evidente que Miguel gozaba del respeto de al menos algunos habitantes del pueblo, pero también había notado las miradas de desaprobación de otras personas. Al llegar a la granja, encontraron a Miguel reparando una cerca. Estaba sin camisa debido al calor, y Elena no pudo evitar notar las cicatrices que marcaban su espalda y brazos. Eran marcas de trabajos duros, pero también había algunas que parecían más profundas, como si hubiera vivido tiempos difíciles. «¡Miguel!», gritó Lucía corriendo hacia él. «¡Te traje flores!». Miguel sonrió y se puso la camisa rápidamente al ver que Elena se acercaba. «Gracias, pequeña. Son preciosas como siempre». «¿Cómo les fue en el pueblo?», preguntó, limpiándose el sudor con un trapo. «Bien», respondió Elena. «Don Arturo fue muy amable. Dice que usted ha ayudado a mucha gente». Miguel se encogió de hombros, como si no fuera importante. «Uno hace lo que puede cuando los vecinos lo necesitan». Esa tarde,
Mientras Elena preparaba la cena, Miguel se sentó a enseñarle letras a Lucía. La niña había expresado su deseo de aprender a leer, y él había aceptado con entusiasmo ser su maestro. La A se parece a una casita, le decía pacientemente. ¿Ves? Tiene el techo y las dos paredes. Lucía trazaba las letras con el dedo sobre la tierra del patio, completamente concentrada. Elena los observaba desde la ventana de la cocina, sintiendo una calidez extraña en el pecho. Francisco nunca se había interesado en la educación de su hija. Decía que las mujeres no necesitaban saber leer. ¿Por qué es tan bueno con nosotras?, se preguntó Elena en voz alta, sin darse cuenta de que había hablado. ¿Perdón? Miguel había entrado a buscar agua y la había escuchado. Elena se sonrojó, avergonzada de haber sido sorprendida en sus pensamientos. No, nada. Solo me preguntaba por qué nos ayuda tanto. No nos conocía de nada. Miguel se apoyó contra la mesa considerando su respuesta. ¿Puedo contarle algo?, preguntó finalmente. Elena asintió, dejando de lado lo que estaba haciendo para prestarle atención. Hace 3 años yo tenía una familia. Mi esposa se llamaba Carmen y teníamos un hijo, Pedrito. Tenía la edad de Lucía. Elena sintió que se le encogía el corazón. Había intuido que había dolor en el pasado de Miguel, pero no había imaginado hasta qué punto. Una epidemia de fiebre azotó el pueblo, continuó Miguel con voz pausada. Perdí a los 2 en la misma semana. Esta casa se quedó demasiado silenciosa, demasiado vacía. Lo siento mucho, murmuró Elena, sintiendo lágrimas en los ojos. Cuando vi a Francisco intentando pagar sus deudas con su familia, Miguel negó con la cabeza. No podía permitir que una niña inocente pagara por los errores de su padre, y tampoco podía permitir que usted fuera humillada de esa manera. Elena lo miró con nuevos ojos. No era caridad lo que Miguel les ofrecía, sino una oportunidad mutua de sanación. No sabe cuánto significa eso para mí, susurró. Creo que sí lo sé, respondió Miguel, porque significa lo mismo para mí. Esa noche, después de cenar, Miguel sacó una guitarra vieja del armario. Elena lo miró con sorpresa. ¿Toca música? Un poco. Carmen solía pedirme que tocara por las noches. Los dedos de Miguel encontraron las cuerdas con facilidad y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. Lucía se acurrucó junto a Elena, escuchando hipnotizada. ¿Podría cantar algo alegre?, pidió la niña. Para que no esté triste. Miguel sonrió y cambió a una canción más animada, una que hablaba de primavera y flores nuevas. Lucía comenzó a reír y a intentar cantar las partes que recordaba. Elena los observó, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. No solo la ausencia de problemas, sino una sensación profunda de que estaba en el lugar correcto, con las personas correctas. Cuando llegó la hora de dormir, Miguel guardó la guitarra con cuidado. «Gracias», dijo Elena. Hacía mucho que Lucía no reía así. «Y hacía mucho que yo no tenía razones para tocar», respondió él. Esa noche, Elena se durmió con el sonido de la música aún resonando en sus oídos, y por primera vez, desde que llegara a la granja, se permitió pensar que tal vez aquello no era solo temporal. Tal vez había encontrado un hogar verdadero. Las semanas que siguieron trajeron una rutina que Elena comenzó a atesorar. Cada mañana despertaba con el canto de los gallos y el sonido de Miguel preparando café en la cocina. Lucía había encontrado en él no solo un protector, sino también un maestro paciente que le enseñaba las letras, los números y los secretos del campo. Elena empezaba a sentirse verdaderamente útil. Sus comidas, aunque sencillas, llenaban la casa de aromas que hacían sonreír a Miguel. Había descubierto que él tenía un pequeño huerto de especias que Carmen había plantado y poco a poco fue aprendiendo a usarlas. «Esto sabe igual que como lo hacía mi esposa», le dijo Miguel una tarde, probando un guiso que Elena había preparado. Elena sintió una punzada extraña ante la mención de Carmen, pero también un orgullo silencioso por haber logrado algo que claramente significaba mucho para él.
Era un domingo, cuando decidieron ir juntos al pueblo para la misa. Elena se había puesto su mejor vestido, que aunque remendado en varios lugares, conservaba cierta dignidad. Lucía llevaba un lazo que había encontrado en un cajón de la casa, probablemente olvidado de tiempos mejores. Miguel se veía diferente vestido para la ocasión. Llevaba un traje oscuro que acentuaba su porte distinguido, y Elena no pudo evitar notar cómo varias mujeres del pueblo lo miraban con interés cuando entraron en la iglesia. Se sentaron en uno de los bancos del fondo, Lucía entre Elena y Miguel. Durante el sermón, la niña se durmió apoyada en el brazo de Miguel, quien la cubrió gentilmente con su chaqueta. Después de la misa, varias personas se acercaron a saludarlos. Elena notó que había dos grupos claramente diferenciados: aquellos que los trataban con cordialidad genuina y aquellos que mantenían una cortesía fría mientras sus ojos juzgaban. «Miguel», dijo doña Esperanza, una mujer mayor que parecía disfrutar de cierto respeto en el pueblo, «me alegra haberte acompañado. Esta casa te hace bien». Pero Elena también escuchó los susurros menos amables. Mira qué rápido encontró reemplazo. Una mujer con historia y con hija ajena. Miguel debió escuchar los comentarios también, porque su mandíbula se tensó ligeramente, pero no respondió. Simplemente puso una mano protectora en la espalda de Elena cuando notó que ella se incomodaba. De regreso a casa, Lucía correteaba adelante, persiguiendo mariposas, mientras Elena y Miguel caminaban en silencio. «No tiene que soportar los comentarios por nosotras», dijo finalmente Elena. «¿Y por qué no habría de hacerlo?», respondió Miguel. «Son mi familia ahora». La palabra familia resonó en el corazón de Elena como una campana. Hacía tanto tiempo que no pertenecía realmente a ningún lugar, que no tenía a nadie que la defendiera. «Miguel», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Elena, ¿puedo preguntarle algo?». Ella asintió. «¿Es feliz aquí? ¿Usted y Lucía?». Elena se detuvo en el camino, sorprendida por la vulnerabilidad que detectó en su voz. «Más feliz de lo que he sido en años», respondió con total honestidad. «Pero me preocupa que... ¿Qué la preocupa? Que esto sea demasiado bueno para durar, que Francisco vuelva, que usted se canse de nosotras, que...». Miguel se volvió para mirarla completamente. «Elena, escúcheme bien. Lo que más me preocupa a mí es que algún día ustedes decidan que merecen algo mejor que un granjero viudo con más pasado que futuro». La sinceridad en sus palabras la desarmó completamente. Por primera vez desde que se conocían, Elena vio al hombre detrás de la fortaleza, al ser humano que también tenía miedos e inseguridades. «¿Cómo puede pensar eso?», murmuró. «Usted nos salvó de una vida que no era vida. Nos ha dado dignidad, respeto, cariño. Y ustedes me han devuelto la esperanza», la interrumpió Miguel. «Esta casa volvió a ser un hogar cuando llegaron». Se miraron en silencio, mientras Lucía seguía jugando más adelante, ajena a la intensidad del momento. Elena sintió que algo cambiaba entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud y la compasión. Esa tarde, mientras Miguel trabajaba en el campo y Lucía dormía la siesta, Elena decidió explorar un poco más la casa. En el cuarto de Miguel, que hasta entonces había respetado como territorio privado, notó que la puerta estaba entreabierta. Sin intención de invadir su privacidad, pero movida por la curiosidad, echó un vistazo. La habitación era espartana, pero limpia. Sobre una cómoda había un daguerrotipo de una mujer hermosa con un niño en brazos. Carmen y Pedrito, sin duda. Elena sintió una punzada de algo que no sabía si era tristeza o... ¿celos? La idea la sorprendió. ¿Celos de una mujer muerta? ¿De la vida que Miguel había tenido antes de conocerlas? «Era muy hermosa», dijo la voz de Miguel detrás de ella. Elena se sobresaltó, sonrojándose hasta las orejas. «Lo siento, no debería haber... La puerta estaba abierta y... No pasa nada», dijo Miguel entrando en la habitación. Carmen era una buena mujer. Se merecía una vida más larga. Elena observó
cómo tomaba el retrato con manos cuidadosas. ¿La extraña mucho? Siempre la extrañaré, respondió Miguel. Pero he aprendido que el corazón es más grande de lo que creemos. Tiene espacio para honrar el pasado y al mismo tiempo abrirse al presente. Elena comprendió el mensaje detrás de sus palabras. No era una competencia con Carmen. Era la posibilidad de algo nuevo, diferente, pero igualmente valioso. Miguel, dijo suavemente, creo que estoy empezando a sentir cosas que no debería sentir. Él dejó el retrato en su lugar y se volvió hacia ella. ¿Y por qué no debería sentirlas? Porque apenas hace unas semanas que nos conocemos, porque vine aquí por obligación, no por elección, porque tengo una historia. Elena, la interrumpió Miguel acercándose un paso. Todos tenemos historia. Lo que importa es lo que hacemos con el presente que se nos da. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo en los ojos de Miguel, una calidez que iba más allá de la compasión y la cortesía. No sé si soy capaz de volver a confiar en un hombre, confesó en un susurro. Entonces, no confíe en un hombre, respondió Miguel. Confíe en mí. La diferencia en sus palabras era sutil, pero Elena la comprendió perfectamente. No le pedía que confiara en el género masculino que la había defraudado. Le pedía que confiara en él, en la persona específica que había demostrado ser durante todas esas semanas. En ese momento, Lucía apareció en la puerta, frotándose los ojos. ¿Ya terminaste de trabajar, Miguel?, preguntó con voz adormilada. El momento se rompió, pero algo había cambiado entre Elena y Miguel. Una puerta se había abierto, y aunque todavía no estaban listos para cruzarla completamente, ambos sabían que estaba ahí. Los días siguientes trajeron una nueva dinámica a la casa. Elena y Miguel se movían con una conciencia diferente el uno del otro, como si cada gesto casual hubiera adquirido un significado más profundo. Sus manos se rozaban al pasarse los platos durante la cena. Sus miradas se encontraban y se sostenían un segundo más de lo necesario, y las conversaciones tenían una intimidad que antes no existía. Lucía, con la intuición natural de los niños, parecía darse cuenta de que algo estaba cambiando. Una mañana, mientras desayunaban, hizo una pregunta que dejó a ambos adultos sin palabras. «Miguel, ¿tú podrías ser mi papá?». El silencio que siguió fue denso. Elena sintió que se le subían los colores al rostro, mientras Miguel dejaba lentamente la taza de café sobre la mesa. «¿Por qué preguntas eso, pequeña?», logró decir finalmente. «Porque cuidas de mamá y de mí como los papás buenos cuidan a sus familias», respondió Lucía con la lógica aplastante de la inocencia. «Y porque mamá sonríe más cuando está contigo». Elena se levantó abruptamente, fingiendo buscar algo en la alacena para ocultar su turbación. Miguel observó su reacción con comprensión. «Los papás se eligen del corazón, Lucía», dijo suavemente. «No solo de los papeles. Entonces, sí podrías ser mi papá del corazón». Miguel miró hacia Elena, que seguía de espaldas, pero pudo ver cómo sus hombros se tensaban. «Si tu mamá quisiera, y si tú realmente lo desearas, me sentiría honrado de ser tu padre», respondió con voz emocionada. Elena se volvió lentamente, y Miguel vio lágrimas en sus ojos. «Lucía, ve a jugar al patio un momento», pidió Elena con voz suave pero firme. La niña obedeció, no sin antes darle un abrazo espontáneo a Miguel que hizo que el hombre cerrara los ojos con fuerza, como si quisiera grabar para siempre ese momento. Cuando se quedaron solos, Elena se acercó a la mesa. «No debería permitir que se encariñe tanto con usted», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Por qué no?», preguntó Miguel. «¿No merece tener una figura paterna que la quiera?». «Sí, pero ¿qué pasará cuando...?» «¿Cuándo qué, Elena?». «Cuando se dé cuenta de que somos una carga, cuando recuerde que puede tener una vida propia, sin las complicaciones que traemos». Miguel se levantó y se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Elena, míreme». Ella alzó la vista,
y Miguel vio en sus ojos todo el miedo acumulado por años de decepciones. La única vida que quiero es la que tengo ahora, con ustedes. No es caridad, no es lástima, no es conveniencia, es elección, mi elección. Elena sintió que algo se quebraba en su interior, como una presa que finalmente cedía después de contener agua durante demasiado tiempo. Tengo miedo, susurró. Tengo miedo de creer, de esperar, de amar, completó Miguel suavemente. Elena asintió, incapaz de hablar. Yo también tengo miedo, admitió él. Miedo de que lo que siento por usted sea una traición a la memoria de Carmen. Miedo de no ser suficiente para ustedes. Miedo de que un día se despierten y se den cuenta de que merecen algo mejor. Se miraron en silencio, cada uno viendo en el otro sus propios miedos reflejados. ¿Y qué hacemos con tanto miedo?, preguntó Elena finalmente. Quizás podríamos intentar ser valientes juntos, sugirió Miguel. Elena sintió que el corazón se le desbocaba. Por primera vez en años quería arriesgarse. Quería creer que merecía ser feliz. Miguel, yo... El sonido de pasos acelerados en el patio los interrumpió. Lucía entró corriendo con los ojos muy abiertos y una expresión de alarma. «Mamá, viene un hombre por el camino, viene hacia acá». Elena sintió que la sangre se le helaba. Por la descripción que Lucía hacía del hombre tambaleante que se acercaba, no había duda de quién era. Francisco había vuelto. Miguel se dirigió inmediatamente hacia la ventana y confirmó los temores de Elena. A lo lejos, una figura familiar se acercaba con paso inestable, levantando pequeñas nubes de polvo con cada pisada. «Llévense adentro», dijo Miguel con voz firme. «Yo me encargo». «No», respondió Elena con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Es mi problema. Debo enfrentarlo yo». «Elena». «No, Miguel. Durante años huí de él, lo evité, me escondí. Si quiero empezar una vida nueva, tengo que cerrar primero la vieja». Miguel asintió con respeto, aunque su expresión mostraba preocupación. «Entonces lo enfrentaremos juntos. Pero Lucía no debe presenciar esto». Elena estuvo de acuerdo. Llevaron a la niña a su habitación y le pidieron que se quedara allí hasta que ellos fueran por ella. «¿Va a llevarnos de vuelta?», preguntó Lucía con voz pequeña. «No, mi amor», respondió Elena con más seguridad de la que sentía. «Nadie va a separarnos de nuestro hogar». Al decir nuestro hogar, Elena se dio cuenta de que realmente lo sentía así. Esa casa, esa vida, ese hombre bueno que las había acogido, todo eso era suyo ahora y estaba dispuesta a luchar por conservarlo. Francisco llegó hasta la puerta principal justo cuando Elena y Miguel salían a recibirlo. Su aspecto era deplorable, la ropa sucia, la barba crecida y desaliñada, y el olor a alcohol que lo precedía desde varios metros de distancia. «Vengo por mi mujer y mi hija», gritó antes incluso de detenerse completamente. «Este teatro ya duró demasiado». «Francisco», dijo Elena con voz calmada pero firme, «aquí no tienes nada que reclamar». «¿Cómo que no? Eres mi esposa. Soy la mujer que vendiste por unas monedas», replicó Elena. «Perdiste cualquier derecho sobre nosotras esa noche en la taberna». Francisco miró a Miguel con odio. «¿Y tú qué tienes que decir, granjero, disfrutando de lo que compraste?» Miguel dio un paso adelante, y Elena pudo sentir la tensión en su cuerpo, aunque su voz se mantuvo controlada. «Lo único que compré esa noche fue la libertad de dos mujeres que merecían dignidad. Nada más». «Mentira», escupió Francisco. «Los hombres no hacen eso sin esperar algo a cambio». «Los hombres de honor sí», respondió Miguel. La respuesta enfureció a Francisco, quien intentó avanzar hacia la casa, pero Miguel se interpuso firmemente. «Elena, recoge tus cosas y las de la niña. Nos vamos ahora mismo», ordenó Francisco. «No», dijo Elena, y la palabra salió con una fuerza que ella misma no sabía que poseía. «No voy a ninguna parte contigo, Francisco. Esto se acabó». Francisco se quedó paralizado por un momento, como si no pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar.
Su esposa, la mujer que durante años había soportado sus borracheras y humillaciones en silencio, le había dicho no con una firmeza que jamás había mostrado. «¿Qué has dicho?», preguntó con voz peligrosamente baja. «He dicho que no voy contigo», repitió Elena, y esta vez su voz sonó aún más segura. «Mi hija y yo hemos encontrado un hogar aquí, un hogar de verdad». Francisco soltó una carcajada amarga y tambaleante. «¿Un hogar? ¿Con este desconocido? Eres mi mujer, Elena. Me perteneces». «Nadie me pertenece», respondió Elena. «Y desde aquella noche en la taberna, cuando me entregaste como si fuera una res, dejé de ser tu mujer». Miguel observaba el intercambio en silencio, listo para intervenir si Francisco se ponía violento, pero comprendiendo que Elena necesitaba enfrentar este momento por sí misma. «¡Esto es ridículo!», gritó Francisco, dando un paso tambaleante hacia Elena. «Vienes conmigo ahora mismo, y la niña también». «¡No!». La voz de Elena resonó con una fuerza que hizo que hasta los pájaros se callaran. «No voy a permitir que destruyas lo que hemos construido aquí». Francisco, enfurecido por la resistencia, levantó la mano amenazadoramente. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Miguel se interpuso entre él y Elena con un movimiento fluido pero decidido. «Ni se le ocurra», advirtió Miguel con voz peligrosamente calmada. «Ha perdido cualquier derecho a levantar la mano contra ellas». «¿Y quién eres tú para decirme lo que puedo o no puedo hacer con mi familia?», escupió Francisco. «Soy el hombre que las protege», respondió Miguel, «y no voy a permitir que las lastimes nunca más». Francisco intentó empujar a Miguel, pero su estado de embriaguez lo hizo tropezar. Miguel lo sostuvo firmemente, evitando que cayera, pero manteniéndolo alejado de Elena. «Francisco», dijo Elena, acercándose pero manteniéndose fuera del alcance de su exmarido. «Mírate, mira en lo que te has convertido. ¿Crees que esta es la vida que merecemos Lucía y yo?». Francisco alzó la vista, y por un momento Elena vio un destello del hombre que había sido años atrás, antes de que el alcohol y las malas decisiones lo consumieran. «Elena, yo las necesito», murmuró con voz quebrada. «Sin ustedes no soy nada». «Sin nosotras tendrás la oportunidad de encontrarte a ti mismo», respondió Elena con una tristeza genuina. «Pero nosotras ya no podemos salvarte, Francisco. Solo tú puedes hacerlo». En ese momento se escucharon pasos múltiples acercándose por el camino. Don Arturo, el tendero, venía acompañado de varios hombres del pueblo, atraídos probablemente por los gritos. «¿Todo está bien aquí, Miguel?», preguntó don Arturo, evaluando rápidamente la situación. «Francisco vino a reclamar a Elena y Lucía», explicó Miguel, «pero ellas han dejado claro que este es su hogar ahora». Uno de los hombres que acompañaban a don Arturo, un hombre mayor llamado don Sebastián, se dirigió directamente a Francisco. «Francisco Morales, te conozco desde que eras niño. Tu padre fue un hombre honrado y tu madre una santa. ¿Crees que estarían orgullosos de verte ahora intentando arrastrar a tu familia de vuelta a la miseria?» Francisco bajó la cabeza, la vergüenza luchando contra la rabia en su rostro enrojecido. «Todos ustedes se han puesto en mi contra», murmuró. «Nadie se ha puesto en tu contra», intervino don Arturo, «pero tampoco vamos a permitir que molestes a esta familia que ha encontrado la paz». Elena se sorprendió al escucharse llamar familia por parte de los vecinos. Aparentemente, la comunidad ya los había aceptado como tal. «Francisco», dijo Elena dando un paso hacia él, «puedes rehacer tu vida, puedes ser mejor, pero no con nosotras. Ese tiempo ya pasó». Francisco la miró con ojos vidriosos, y Elena vio el momento exacto en que algo se rompió definitivamente en él. No era rabia lo que quedaba, sino una resignación profunda y dolorosa. «Está bien», susurró finalmente. «Está bien». Se enderezó con dificultad y miró a Miguel. «Cuídalas bien», dijo con voz ronca. «Son lo mejor que tuve en mi vida, aunque no supe valorarlas». Miguel asintió solemnemente. «Le doy mi palabra».
Francisco se volvió hacia la casa, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se limitó a dar la vuelta y comenzar a caminar por el sendero, seguido a cierta distancia por don Sebastián y otro hombre que aparentemente se habían nombrado a sí mismos como su escolta hasta los límites del pueblo. Elena se quedó inmóvil, viendo alejarse la figura de Francisco, sintiendo una mezcla extraña de alivio, tristeza y liberación. —¿Está bien? —preguntó Miguel, acercándose con cuidado. Elena se volvió hacia él, y Miguel vio lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa. —Estoy bien —respondió—. Por primera vez en años estoy realmente bien. Don Arturo y los demás hombres se acercaron para asegurarse de que todo había terminado pacíficamente. —Elena, Miguel —dijo don Arturo—, quiero que sepan que cuentan con el apoyo del pueblo. Lo que han construido aquí es bueno y hermoso. No permitan que nadie les haga dudar de eso. Después de que los vecinos se marcharan, Elena y Miguel se quedaron solos en el patio, procesando lo que acababa de suceder. —Lucía —recordó Elena de repente—, debe haber escuchado todo. Corrieron hacia la casa y encontraron a la niña asomada por la ventana de su cuarto, con los ojos muy abiertos. —¿Ya se fue papá Francisco? —preguntó con voz pequeña. Elena se acercó y la abrazó. —Sí, mi amor, ya se fue, y no va a volver. ¿Estás triste, mamá? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Un poquito triste por él, porque está perdido y solo, pero no triste por nosotras, porque nosotras estamos donde debemos estar. Lucía se soltó del abrazo de su madre y corrió hacia Miguel, quien la recibió con los brazos abiertos. —¿Ahora sí puedes ser mi papá del corazón? —preguntó. Miguel miró a Elena por encima de la cabeza de la niña. Elena asintió con una sonrisa que iluminó toda su cara. —Sí, pequeña —respondió Miguel con voz emocionada—. Ahora sí puedo ser tu papá del corazón. Esa noche, por primera vez desde que llegaran a la granja, Elena sintió que realmente había cerrado la puerta de su pasado. Francisco se había ido, llevándose consigo los últimos vestigios de la mujer asustada y resignada que había sido. La mujer que quedaba era nueva, más fuerte, y estaba lista para construir un futuro junto al hombre que había demostrado que el amor verdadero no se compra, no se vende, sino que se cultiva día a día con respeto, paciencia y cariño. Los meses que siguieron al enfrentamiento con Francisco trajeron una paz que Elena jamás había conocido. El otoño pintó los campos de dorado y rojizo, y con él llegó una rutina que se sentía como un abrazo cálido cada mañana. Elena despertaba antes del alba, no por obligación como en sus años anteriores, sino movida por una extraña alegría de comenzar cada día. Se había convertido en una experta en leer los estados de ánimo de Miguel. Sabía cuándo había dormido mal por algún dolor de espalda, cuándo estaba preocupado por la cosecha, cuándo simplemente necesitaba un café más fuerte y menos palabras. La relación entre ellos había evolucionado de manera natural, como un río que encuentra su cauce sin forzar el terreno. Sus manos se buscaban ahora sin timidez cuando se cruzaban en la cocina. Miguel había comenzado a llamarla por su nombre con una suavidad que hacía que Elena sintiera mariposas en el estómago, como si fuera una muchacha enamorada por primera vez. Lucía florecía como una flor en primavera. La niña que había llegado callada y temerosa ahora corría libre por los campos. Había aprendido a leer las primeras palabras y trataba a Miguel con una confianza que partía el corazón de Elena de pura felicidad. Por las tardes, Miguel le enseñaba a cuidar el huerto, y ella escuchaba con atención religiosa cada explicación sobre las plantas, los insectos beneficiosos y los secretos de la tierra. Una tarde de noviembre, mientras Elena preparaba conservas para el invierno, observó por la ventana cómo Miguel y Lucía trabajaban juntos reparando el gallinero. La niña le alcanzaba herramientas con seriedad profesional, y de vez en cuando Miguel se detenía para explicarle por qué era importante cada paso.
La escena era tan natural, tan perfecta en su simplicidad, que Elena sintió una punzada de emoción que la obligó a apartarse de la ventana. Había estado esperando, sin darse cuenta, el momento en que todo se rompiera. La experiencia le había enseñado que la felicidad era algo prestado, algo que se podía perder en cualquier momento. Pero día tras día, semana tras semana, Miguel seguía allí, paciente, constante, real. Las noches habían adquirido una intimidad especial. Después de acostar a Lucía, Elena y Miguel se sentaban junto al fuego, a veces en silencio cómodo, a veces compartiendo historias de sus vidas anteriores. Miguel le había contado sobre su infancia, sobre cómo había heredado la granja de su padre, sobre los sueños que había tenido con Carmen y que la muerte había truncado. Elena, por su parte, había comenzado a abrirse sobre su matrimonio con Francisco, sobre los primeros años cuando aún había esperanza, sobre el lento deterioro que había culminado en aquella noche terrible en la taberna. Miguel escuchaba sin juzgar, ofreciendo consuelo con su presencia más que con palabras. Una noche, mientras Elena cosía y Miguel leía un libro junto al fuego, él levantó la vista y la observó trabajar. La luz de las llamas bailaba en su cabello castaño, y había una serenidad en su rostro que no había tenido cuando llegó. Se había vuelto hermosa de una manera que trascendía lo físico. Era la belleza de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Elena sintió su mirada y levantó los ojos. El momento se extendió entre ellos como un hilo de oro. Miguel cerró el libro lentamente y Elena dejó de coser. Sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que habían llegado a un punto de no retorno. Miguel se levantó de su silla y se acercó al sillón donde Elena estaba sentada. Se arrodilló junto a ella, tomó su mano con delicadeza y la llevó a sus labios para depositar un beso suave en sus nudillos. Elena cerró los ojos, sintiendo que años de dolor se desvanecían con ese gesto simple y puro. Cuando los abrió, vio en los ojos de Miguel todo el amor que había estado creciendo entre ellos durante meses. Se inclinó hacia él, y sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesas, a segundas oportunidades, a futuros posibles. Era diferente a cualquier beso que Elena hubiera experimentado. No había urgencia ni desesperación, sino una ternura profunda que hablaba de amor verdadero. Cuando se separaron, Miguel apoyó su frente contra la de ella. Elena sintió lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Por primera vez en su vida adulta se sentía completamente amada, completamente segura, completamente en casa. Los días siguientes trajeron una nueva dimensión a su relación. No hubo gran declaración ni ceremonia formal, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Elena se despertaba cada mañana con la certeza de que pertenecía allí, de que había encontrado no solo refugio, sino amor verdadero. Miguel comenzó a hacer planes para el futuro que incluían naturalmente a Elena y Lucía. Hablaba de ampliar la casa para la primavera, de plantar un jardín de flores que Elena pudiera cuidar, de enseñarle a Lucía a montar a caballo cuando fuera un poco mayor. El pueblo, que inicialmente había murmurado sobre la situación, ahora los veía con aprobación. Elena había demostrado ser una mujer trabajadora y digna. Miguel había recuperado la sonrisa que había perdido cuando murió su primera familia. Y Lucía era una niña feliz que traía alegría a todos los que la conocían. Una mañana de diciembre, mientras preparaba el desayuno, Elena se dio cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Francisco, que no sentía el peso del pasado sobre sus hombros. El miedo que había cargado durante años había sido reemplazado por esperanza, por la certeza de que merecía ser feliz. Miguel entró en la cocina después de alimentar a los animales, y como cada mañana, se acercó a ella por detrás y depositó un beso suave en su cuello. Elena se recostó contra él, sintiendo la fuerza y calidez de su cuerpo, y supo sin lugar a dudas que había encontrado su hogar. El invierno
llegó con sus noches largas y sus mañanas heladas. Pero la casa de Miguel irradiaba una calidez que iba más allá del fuego de la chimenea. Elena había aprendido a tejer durante las tardes silenciosas, y sus manos trabajaban creando bufandas y mantas, mientras observaba a Miguel tallando pequeños juguetes de madera para Lucía. La niña había crecido visiblemente durante esos meses. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la salud, y su risa llenaba la casa con una frecuencia que hacía sonreír a los vecinos cuando pasaban por el camino. Por las mañanas ayudaba a Miguel con tareas sencillas en el establo, aprendiendo el nombre de cada animal y sus particularidades. Elena notaba cómo Miguel observaba a Lucía con un orgullo paternal genuino. La niña había comenzado a llamarlo Papá Miguel, de manera natural, sin que nadie se lo sugiriera, y él respondía con una ternura que derretía el corazón de Elena cada vez que lo presenciaba. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, Lucía se acercó a ella con una expresión seria que contrastaba con sus apenas 8 años. «Mamá, ¿tú y Papá Miguel se van a casar?» Elena dejó de remover el guiso, sorprendida por la pregunta directa. «¿Por qué preguntas eso, hija? Porque doña Esperanza dice que las personas que se quieren como ustedes se casan para estar juntas para siempre». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Era cierto que el amor entre Miguel y ella había florecido de manera evidente, pero ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre el matrimonio. «¿Y tú qué opinas de eso?», preguntó Elena, agachándose para quedar a la altura de su hija. «Me gustaría mucho», respondió Lucía con una sonrisa. «Así podríamos ser una familia de verdad, con papeles y todo». Esa noche, después de acostar a Lucía, Elena y Miguel se sentaron junto al fuego, como era su costumbre. Elena le contó sobre la conversación con la niña, y notó cómo los ojos de Miguel se iluminaban con una mezcla de esperanza y nerviosismo. «¿Y qué piensa usted al respecto?», preguntó él, con esa formalidad que aún utilizaba en los momentos importantes. Elena tomó sus manos entre las suyas, sintiendo las callosidades que hablaban de años de trabajo honrado. «Pienso que Lucía tiene razón. Pienso que ya somos una familia en todo lo que importa, y que solo faltan los papeles». Miguel se acercó a ella y la besó con una dulzura que hablaba de promesas y futuros compartidos. «Elena, ¿me haría el honor de ser mi esposa?». La propuesta, simple y sincera, la emocionó más que las palabras más elaboradas. «Sí», respondió sin dudarlo. «Sí, quiero ser su esposa». Los preparativos para la boda fueron sencillos pero llenos de alegría. El pueblo entero se había involucrado de alguna manera. Doña Esperanza insistió en coser el vestido de Elena. Don Arturo se ofreció a preparar el banquete, y el padre José accedió a celebrar la ceremonia en la pequeña iglesia del pueblo. Elena eligió un vestido de color marfil, sencillo pero elegante, que realzaba la serenidad que había encontrado en su nueva vida. Miguel se vistió con su mejor traje, y cuando Elena apareció en la puerta de la iglesia del brazo de don Sebastián, que había aceptado entregarla, los ojos del novio se llenaron de lágrimas de felicidad. Lucía caminaba delante de ellos esparciendo pétalos de flores que había recogido y secado durante semanas. Su vestido rosa la hacía parecer un pequeño ángel, y su sonrisa radiante contagiaba a todos los presentes. La ceremonia fue emotiva en su simplicidad. Cuando el padre José preguntó si Miguel tomaba a Elena como esposa, su sí resonó firme y claro en la pequeña iglesia. Cuando le tocó a Elena, su voz tembló ligeramente de emoción, pero su sí fue igualmente decidido. El momento más emotivo llegó cuando intercambiaron los anillos. Miguel había encargado hacer 2 sencillos anillos de oro al herrero del pueblo, y cuando deslizó el suyo en el dedo de Elena, ella sintió que finalmente cerraba para siempre el capítulo doloroso de su vida anterior. Después de la ceremonia, todo el pueblo se reunió en la plaza para celebrar.
Había música, bailes, comida abundante y una alegría contagiosa que se extendía hasta altas horas de la madrugada. Elena bailó con Miguel bajo las estrellas, sintiendo que flotaba de pura felicidad. Lucía no se separó de ellos en toda la noche, abrazándose a las piernas de ambos y declarando a todo el que quisiera escuchar que ahora tenía los mejores papás del mundo. Cuando finalmente regresaron a casa, ya convertida oficialmente en el hogar de la nueva familia, Elena se sintió completa de una manera que nunca había experimentado. No era solo felicidad, era plenitud, la certeza profunda de estar exactamente donde debía estar, con las personas que debía amar. Miguel cargó a Lucía dormida hasta su cama, y luego regresó junto a Elena, que se había quedado en el patio contemplando las estrellas. «¿En qué piensa, señora de Herrera?», preguntó con una sonrisa, usando por primera vez el apellido que ahora compartían. «En que nunca imaginé que la vida pudiera ser tan hermosa», respondió Elena, recostándose contra él. «En que a veces los finales más felices nacen de los comienzos más dolorosos». Miguel la abrazó más fuerte, y ambos permanecieron así, contemplando el cielo nocturno, sabiendo que habían encontrado no solo amor, sino también redención, esperanza y la promesa de muchos años de felicidad por delante. La primavera llegó ese año con una explosión de color que parecía celebrar la felicidad de la nueva familia Herrera. Elena despertaba cada mañana con una sonrisa, observando cómo los rayos del sol se filtraban por las cortinas que había bordado durante el invierno. Miguel ya estaría en el campo, preparando la tierra para la nueva siembra, mientras Lucía dormía profundamente en su cama, rodeada de los juguetes de madera que su padre adoptivo había tallado con tanto amor. Los meses como esposa de Miguel habían transformado completamente a Elena. Su rostro había perdido las líneas de preocupación que la habían marcado durante años. Sus ojos brillaban con una luz que no había tenido desde su juventud, y su risa se había vuelto más frecuente y genuina. El pueblo entero comentaba sobre el cambio, y las mujeres mayores asentían con aprobación al verla pasar. Lucía había florecido de una manera extraordinaria. Ahora tenía 9 años y había crecido tanto física como emocionalmente. Sabía leer pequeñas historias, podía escribir su nombre completo, Lucía Herrera, con letra cuidadosa, y había desarrollado una confianza en sí misma que contrastaba dramáticamente con la niña tímida y asustada que había llegado a la granja. Una mañana de abril, mientras Elena preparaba el desayuno, Lucía entró corriendo desde el patio con las mejillas encendidas de emoción. «¡Mamá, mamá! Papá Miguel dice que este año voy a poder ayudarle a plantar las semillas grandes». Elena sonrió ante el entusiasmo de su hija. Miguel había sido cuidadoso en darle responsabilidades apropiadas para su edad, pero siempre haciéndola sentir importante y capaz. «¿Y estás lista para esa responsabilidad?», preguntó Elena, fingiendo seriedad. «Por supuesto, he estado practicando con las semillas pequeñas todo el invierno». En ese momento, Miguel entró en la cocina, quitándose los guantes de trabajo y sonriendo ante la conversación que había escuchado. «Nuestra Lucía se ha convertido en toda una experta agricultora», dijo revolviendo cariñosamente el cabello de la niña. «Pronto sabrá más que su viejo padre». La palabra «padre» salía ahora de sus labios con naturalidad absoluta. No había diferencia entre el amor que sentía por Lucía y el que habría sentido por un hijo biológico. Elena lo había observado durante meses, viendo cómo se había entregado completamente al rol paternal con una generosidad que la emocionaba hasta las lágrimas. Durante el desayuno, Miguel compartió los planes para el día. La cosecha del año anterior había sido excepcional, y tenían recursos para mejorar algunas partes de la propiedad. «He estado pensando en construir una habitación más grande para Lucía», comentó mientras untaba miel en su pan. «Ya no es una niña pequeña, necesita su propio espacio».
Elena sintió una punzada de ternura al ver cómo Miguel pensaba constantemente en el bienestar de su familia. Pero también había algo más en su mente, algo que había estado considerando durante las últimas semanas. «Miguel», dijo suavemente, «hay algo que debo decirte». El tono de su voz hizo que él levantara la mirada inmediatamente, alerta a cualquier problema. «¿Qué sucede?». Elena miró a Lucía, que estaba concentrada en su desayuno, y luego de vuelta a Miguel. Quizás necesitemos 2 habitaciones nuevas». Miguel frunció el ceño, no comprendiendo inmediatamente el significado de sus palabras. Pero Elena puso una mano sobre su vientre con una sonrisa tímida, y la comprensión se extendió por el rostro de él como un amanecer. «Elena, ¿estás diciendo que...?» Ella asintió, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Estamos esperando un bebé». Miguel se quedó inmóvil por un momento, procesando la noticia. Luego se levantó tan abruptamente que derribó su silla. Rodeó la mesa en 2 zancadas largas y tomó a Elena entre sus brazos, haciéndola girar mientras reía con una alegría pura e infantil. Lucía, alertada por la conmoción, levantó la vista de su desayuno. «¿Qué pasa? ¿Por qué están tan contentos?». Elena y Miguel se miraron, y fue Elena quien se agachó para quedar a la altura de su hija. «Lucía, mi amor, ¿te gustaría ser hermana mayor?». Los ojos de la niña se abrieron como platos. «¿Vamos a tener un bebé? ¿Un bebé de verdad?». «Sí», respondió Miguel con voz emocionada. «Vamos a tener un bebé de verdad, un hermanito o hermanita para ti». Lucía soltó un grito de alegría y se lanzó a abrazar a ambos, creando un círculo perfecto de felicidad familiar. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos y anticipación. Miguel trabajaba con renovado vigor, construyendo no solo la habitación prometida para Lucía, sino también preparando un espacio especial para el bebé. Elena cosía mantitas y ropita pequeña durante las tardes, mientras Lucía la ayudaba eligiendo colores y patrones. El pueblo entero celebraba la noticia como si fuera suya propia. Doña Esperanza había asumido el papel de consejera no oficial, visitando regularmente para asegurarse de que Elena estuviera cuidándose apropiadamente. Don Arturo reservaba los mejores productos para la familia Herrera, y el padre José había comenzado a mencionar en sus sermones la bendición de las nuevas vidas que llegarían a la comunidad. Elena había florecido durante el embarazo de una manera hermosa. Su felicidad parecía irradiar desde adentro, y Miguel no podía dejar de observarla con asombro y adoración. Por las noches ponía su mano sobre su vientre creciente, hablándole al bebé sobre el mundo que lo esperaba, sobre la hermana mayor que lo amaría, sobre los campos donde jugaría cuando fuera mayor. A medida que se acercaba el momento del parto, la familia se había vuelto aún más unida. Lucía había asumido responsabilidades adicionales con entusiasmo, ayudando con las tareas domésticas y cuidando de Elena con una seriedad que conmovía a todos los que la veían. Una tarde de octubre, mientras Elena descansaba en el patio observando a Miguel y Lucía trabajar juntos en el huerto, sintió una paz tan profunda que cerró los ojos para saborearla completamente. En menos de 2 años, su vida había cambiado de manera tan radical que a veces le costaba creer que fuera real. De una mujer humillada, vendida como si fuera ganado, se había convertido en una esposa amada, una madre respetada, y pronto sería madre de nuevo. El dolor de su pasado no había desaparecido completamente, pero había sido transformado en gratitud por el presente y esperanza por el futuro. Cuando Miguel y Lucía se acercaron corriendo para mostrarle los tomates que habían cosechado, Elena los miró con un amor tan intenso que sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Esta era su familia, su hogar, su felicidad construida paso a paso sobre los cimientos del respeto, la paciencia y el amor verdadero.
El primer llanto del bebé resonó por toda la casa una madrugada de noviembre, cuando las primeras heladas pintaban de blanco los campos. Elena había pasado por el parto con la fortaleza de una mujer que había enfrentado muchas adversidades, pero esta vez acompañada del amor incondicional de Miguel y la emoción contagiosa de Lucía, que había esperado despierta en la cocina junto a doña Esperanza. Miguel sostuvo a su hijo recién nacido con manos temblorosas de emoción, mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. El bebé era pequeño pero sano, con una mata de cabello oscuro y unos pulmones que proclamaban su llegada al mundo con vigor. «Es hermoso», susurró Miguel, acercándose a Elena. «Gracias por darme esta nueva oportunidad de ser padre». Elena, agotada pero radiante, observó cómo su esposo contemplaba al niño como si fuera el mayor tesoro del mundo. En sus ojos vio reflejado el mismo amor que había mostrado hacia Lucía desde el primer día, sin diferencias ni distinciones. «¿Podemos verlo?», preguntó la voz impaciente de Lucía desde la puerta. Doña Esperanza sonrió y permitió que la niña se acercara. Lucía observó a su hermanito con una mezcla de asombro y ternura protectora que enterneció a todos los presentes. «Es tan pequeñito», murmuró extendiendo un dedo para que el bebé lo agarrara. «Hola, hermanito, soy Lucía y voy a cuidarte siempre». Decidieron llamarlo Carlos, en honor al padre de Miguel, un nombre que llevaba consigo la historia de trabajo honrado y valores sólidos que deseaban transmitir a su hijo. Los días siguientes trajeron el bullicio alegre de una casa con un recién nacido. Miguel había reorganizado completamente su rutina para ayudar con el bebé, despertándose por las noches cuando Carlos lloraba, preparando comidas especiales para Elena durante su recuperación y asegurándose de que Lucía no se sintiera desplazada por la llegada del nuevo miembro de la familia. Elena observaba estos gestos con una gratitud que la abrumaba. Durante sus años con Francisco, había enfrentado sola todas las responsabilidades relacionadas con Lucía. Ahora tenía un compañero verdadero, alguien que compartía no solo las alegrías, sino también las responsabilidades de la paternidad. El pueblo entero desfiló por la casa durante las semanas siguientes para conocer al nuevo miembro de la familia Herrera. Don Arturo trajo regalos para el bebé, el padre José vino a bendecir al niño, y hasta las mujeres que inicialmente habían murmurado sobre Elena, ahora la trataban con el respeto debido a una madre y esposa ejemplar. Una tarde, mientras Elena amamantaba a Carlos y observaba por la ventana cómo Miguel enseñaba a Lucía a montar el pony que había comprado para ella, sintió una paz tan profunda que cerró los ojos para grabarla en su memoria para siempre. «¿En qué piensa, mi amor?», preguntó Miguel, que había entrado silenciosamente en la habitación. Elena sonrió, acomodando mejor al bebé en sus brazos. «Pensaba en aquella noche en la taberna, cuando creí que mi vida había terminado. Nunca imaginé que en realidad estaba a punto de comenzar». Miguel se sentó junto a ella en la cama, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «A veces los caminos más dolorosos nos llevan a los destinos más hermosos», murmuró, besando suavemente su sien. Elena asintió, recordando el miedo y la humillación de aquel momento. Ahora, desde la perspectiva de su felicidad actual, podía ver cómo cada paso, por doloroso que hubiera sido, la había llevado hasta allí. «¿Cree que Francisco alguna vez encontrará su paz?», preguntó suavemente. Miguel consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Espero que sí. Todos merecemos la oportunidad de redención, aunque algunos la encuentren más tarde que otros». Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y Miguel se sentaron en el porche a contemplar las estrellas. Carlos dormía en brazos de Elena, envuelto en la manta que doña Esperanza había tejido especialmente para él, mientras el sonido suave de su respiración se mezclaba con los sonidos nocturnos del campo. «¿Sabe qué es lo que más me sorprende de todo esto?», dijo Elena en voz baja. «¿Qué cosa?». «Que al final no necesité ser salvada. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera salvarme a mí misma, con amor y tiempo».
Miguel la miró con admiración. La mujer que tenía a su lado era completamente diferente de la que había conocido aquella noche en la taberna. No solo físicamente, sino en su esencia misma. Había recuperado su dignidad, su fuerza, su capacidad de amar sin miedo. Y yo necesitaba aprender que el corazón puede amar de nuevo sin traicionar el pasado, respondió Miguel. Carmen me enseñó a amar, pero usted me enseñó que el amor puede renacer. El año que siguió trajo abundancia en todos los sentidos. La cosecha fue excelente. Carlos creció sano y fuerte, y Lucía se había convertido en una hermana mayor ejemplar que ayudaba con el bebé con paciencia y cariño. La familia Herrera se había establecido como uno de los pilares de la comunidad, respetados por su trabajo, su integridad y la felicidad genuina que irradiaban. Elena había comenzado a enseñar a leer a algunas mujeres del pueblo, convirtiendo la cocina de su casa en una escuela improvisada los jueves por la tarde. Miguel, por su parte, ayudaba a los granjeros jóvenes con consejos sobre cultivos y técnicas de agricultura, compartiendo generosamente el conocimiento acumulado durante años. Una tarde de primavera, mientras Elena caminaba por el pueblo llevando a Carlos en brazos y de la mano de Lucía, se cruzó con la mujer que años atrás había sido la más crítica sobre su situación. «Señora Elena», dijo la mujer, deteniéndose con una sonrisa genuina, «quería decirle que mi hija pequeña habla constantemente de las clases de lectura. Está aprendiendo muchísimo». Elena sonrió, sintiendo una satisfacción profunda al saber que podía devolver algo a la comunidad que la había acogido. Es un placer ayudar. Los niños aprenden tan rápido cuando tienen ganas de conocer el mundo. Mientras continuaba su camino, Elena reflexionó sobre el largo viaje desde aquella noche terrible hasta este momento de plenitud absoluta. No había sido fácil aprender a confiar de nuevo, a creer que merecía ser amada, a construir una nueva identidad sobre los escombros de la anterior. Pero cada paso había valido la pena, cada momento de duda superado, cada temor enfrentado, cada día de trabajo y amor compartido había contribuido a construir esta vida que ahora atesoraba. Al llegar a casa, encontró a Miguel jugando en el patio con algunos niños del vecindario que habían venido a visitar a Lucía. Su risa resonaba libre y alegre, mezclándose con las voces infantiles en una sinfonía de felicidad doméstica. Esa noche, después de acostar a los niños y quedarse a solas, Elena y Miguel se abrazaron junto al fuego de la chimenea. No necesitaban palabras para expresar la gratitud mutua por la vida que habían construido juntos. Elena cerró los ojos y sonrió, sabiendo que había encontrado no solo un hogar, sino la versión más verdadera de sí misma. La mujer que había sido vendida por whisky en una taberna había desaparecido para siempre, reemplazada por esta nueva Elena, madre, esposa, maestra, miembro respetado de su comunidad. El precio de la deuda había sido alto, pero la recompensa había superado cualquier expectativa. Había aprendido que el amor verdadero no se compra ni se vende, sino que se cultiva día a día, con respeto, paciencia y la decisión diaria de elegir la felicidad sobre el miedo. Y mientras las estrellas brillaban sobre su hogar, Elena supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo, junto al hombre que le había demostrado que los finales felices sí existen para quienes tienen el valor de creer en ellos.